Vamos a revisar el tema de ácidos polipróticos o también ácidos dipróticos. Entonces, ácidos polipróticos en general son aquellos ácidos que tienen más de un protón que pueden ceder o más de un ion hidrógeno. Aquí les tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el ácido ascórbico, que es la vitamina C, el ácido arsénico, el ácido carbónico, el ácido sulfuroso, el ácido oxálico, el ácido fosfórico, que tiene 3 protones, el ácido sulfúrico, el ácido sulfuroso. Entonces, estos ácidos, al tener 2 protones o más que pueden ceder, por lo tanto también van a tener el mismo número de constantes de ionización. Entonces, si tiene 2 protones que puede ceder, va a tener 2 constantes. Si tiene 3, entonces va a tener 3 constantes de acidez. Entonces empiezo con un ácido diprótico, que es el ejemplo más sencillo. Entonces tengo una fórmula general para un ácido diprótico, que es el H2A. Entonces al ceder un protón al agua para formar el hidrógeno, va a quedar, por lo tanto, como una molécula con un solo protón, y debido a que se dio una carga positiva, pues entonces esta molécula va a quedar con carga negativa. Y la ecuación que representaría esta reacción pues va a ser la constante de acidez 1. Después, este segundo protón también se puede ceder en otra reacción de ionización. Entonces, aquí fue la pérdida del primer protón. Este segundo protón entonces va a perderse después de la pérdida del primer protón. Y una vez que lo cede al agua, entonces perdió otra carga positiva, por lo tanto va a quedar como una molécula con 2 cargas negativas. Entonces, hay que considerar en estos ácidos dipróticos la pérdida del segundo protón siempre va a ser más difícil que la pérdida del primer protón. Por tal motivo, entonces, las constantes de acidez o de ionización de los ácidos van a ser mayores en valor para el primer protón, y pues como una vez que ya perdió un protón le va a costar más trabajo donar otro al agua. Entonces la constante de acidez del segundo protón pues va a ser de un menor valor, por lo tanto el segundo protón pues es un ácido más débil que el primero. Por ejemplo, en el caso del ácido sulfúrico, sabemos el ácido sulfúrico es un ácido muy fuerte. El primer protón se cede muy fácilmente, tiene una constante de ionización infinita o bastante grande que no se puede calcular, mientras que la pérdida del segundo protón tiene un valor de 1.2 por 10 a la menos 2, porque ese protón no se cede tan fácilmente como el primero. Cuando el ácido tiene 3 protones, como en el caso del ácido fosfórico, también se van a perder en ese mismo orden. El primer protón va a ser relativamente fácil, va a tener la constante de acidez con el mayor valor, mientras que el segundo va a costar más trabajo quitárselo a la molécula, y el tercero va a costar mucho más trabajo. Entonces, así se pierden los protones de manera secuencial de los ácidos dipróticos. Entonces llegan a formar pues sus respectivas bases conjugadas. Ustedes saben que estas moléculas, las bases conjugadas, cuando se pierden los protones, pueden actuar entonces como bases, es decir, aceptar un protón del agua. Entonces, al actuar como bases, si tienen cargas negativas, pueden actuar como bases, por lo tanto, aceptan este protón del agua para formar el ion hidroxilo y vuelven a formar este ácido conjugado, el HA. Entonces, el HA, aquí como acepta un protón, entonces ya pierde una carga negativa. Entonces, este HA, ustedes saben, esta molécula es una anfótera, se puede comportar tanto como ácido como base. Entonces, aquí la tenemos en la reacción cediendo un protón, pero también puede aceptar un protón del agua, ya que tiene esta carga negativa. Entonces, acepta el protón del agua, dejándola como ion hidroxilo y formando el
ácido diprótico nuevamente. Entonces, por una parte, tenemos aquí las ecuaciones de pérdida de los protones, donde se forma el ion hidronio, y por otra parte, estas bases conjugadas, cuando aceptan un protón y forman el ion hidroxilo. Entonces, las disoluciones acuosas de estos ácidos nos van a dar un pH ácido, y las disoluciones acuosas de esta base conjugada pues nos va a dar un pH básico. Entonces, la pérdida del primer protón sería la constante de acidez 1, mientras que la pérdida del segundo protón va a tener la constante de acidez 2. Asimismo, cuando ya tenemos la base que ya no puede ceder más protones, que acepta el primer protón del agua, entonces va a estar representada por la constante de basicidad 1, y la ganancia del segundo protón va a estar representada por la constante de basicidad 2. Entonces, como vimos anteriormente, pues las constantes de acidez y basicidad se relacionan por medio del producto iónico del agua. Pero hay que tomar en cuenta que en el caso de estos ácidos dipróticos tienen un orden específico para relacionarse. Entonces, tiene que ver con las moléculas con las cuales están involucradas. Como vemos aquí, yo les marqué en distintos colores cada una de las moléculas. Entonces, la constante de acidez 1, que tiene involucrada la molécula con los 2 protones y la molécula con un protón, va a estar relacionada con la Kb2, que involucra las mismas 2 especies, las mismas 2 moléculas. Mientras que la constante de acidez 2, que involucra al ácido monoprótico con su base conjugada, con lo que no tiene ningún protón, va a estar relacionada con esta otra que contiene las mismas especies, que es la constante de basicidad 1. Entonces se relacionan de esta manera la constante de acidez 1 con la constante de basicidad 2. Su producto va a dar el producto iónico del agua. Y la constante de acidez 2 va a estar relacionada con la constante de basicidad 1, que involucra las mismas moléculas para formar el producto iónico del agua. Entonces, por ejemplo, las constantes de disociación de un ácido diprótico, en este caso del ácido sulfúrico. Vamos a ver cómo se comporta este ácido. Sabemos que el ácido sulfúrico es un ácido diprótico. Puede perder muy fácilmente el primer protón. Es un ácido fuerte para formar el ion bisulfato, que marco aquí en rojo, más el ion hidronio. Esta constante es infinita, pues es un ácido muy fuerte. Después este ion bisulfato puede ceder su segundo protón al agua para formar el ion sulfato, más, aquí está equivocado, lo corregí, para formar el ion sulfato más el ion hidronio. Entonces esta ecuación va a estar representada por la constante de acidez 2, que tiene un valor que encuentro en tablas de 1.2 por 10 a la menos 2. Entonces aquí les pongo donde encontramos en las tablas. Aquí está el ácido sulfúrico, su primer constante es muy grande, entonces no tiene un valor definido, y aquí está la constante 2. Entonces, estas moléculas es cuando se comportan como un ácido. Entonces, después, esta molécula verde, que es el ion sulfato, tiene cargas negativas, por lo tanto puede aceptar un protón del agua para volver a formar el ion bisulfato. El agua, al ceder su protón, forma el ion hidroxilo. Y la constante de basicidad de esta ecuación debería ser calculada dividiendo la Kw entre la constante de acidez 2, pues la que involucra las mismas especies. Es decir, la constante del producto iónico del agua entre 1.2 por 10 a la menos 2 me da un valor aproximado de 1 por 10 a la menos 12, que sería el valor de la constante de basicidad 1. Después, este ion bisulfato también puede aceptar
un protón del agua, tiene aquí una carga negativa que lo hace susceptible a aceptar el protón para formar el ácido sulfúrico y iones hidroxilo. Entonces, después, para calcular esta constante de basicidad, tendré que dividir el producto iónico del agua entre la constante de acidez 1, pero como esta constante es infinita, entonces la constante de basicidad para esta reacción va a ser 0. ¿Qué significa ese valor de 0? Pues que esa reacción prácticamente en condiciones normales, en disolución acuosa, este ion bisulfato, no va a ocurrir esa reacción. Ahora, siguiendo el mismo razonamiento, vamos a ver cómo es la ionización de los ácidos polipróticos. Entonces, ácidos polipróticos, aquí les pongo un ejemplo de manera general. Tendremos un ácido triprótico. Entonces, la pérdida del primer protón va a formar el diprótico y como pierde un protón, va a tener una carga negativa, además del ion hidrógeno. Después se puede perder el segundo protón para formar una molécula con 2 cargas negativas y un solo protón. Este último protón se puede perder de manera consecutiva también y formar la molécula con las 3 cargas negativas. Igualmente, estos protones se van a perder en ese orden. Va a ser más fácil perder el primer protón, le va a costar más trabajo perder el segundo y mucho más trabajo perder el tercer protón. Entonces, también aplica, ya no puse aquí las ecuaciones donde las bases aceptan su protón, pero estaría representada por la ecuación contraria. Entonces, esta molécula aceptaría un protón del agua para volver a formar este ácido monoprótico. El ácido monoprótico también va a poder aceptar otro protón, formar el diprótico y así sucesivamente. Entonces, la ganancia del primer protón se representa por la constante de basicidad 1, así la ganancia del segundo por la de basicidad 2 y la ganancia del tercer protón por la de basicidad 3. Y van a estar relacionadas de esta manera. La constante de acidez 1 con la de basicidad 3 que relaciona estas dos moléculas, ácido triprótico y diprótico. La de acidez 2 con la de basicidad 2 que relaciona el ácido diprótico y el monoprótico. Y la constante de acidez 3 está relacionada con la constante de basicidad 1 que representan el ácido monoprótico y la base que no tiene protones para ceder. Entonces, por ejemplo, un ácido triprótico muy común es el ácido fosfórico. Esta tiene 3 constantes de acidez. La primera, como vemos, tiene el mayor valor que representa la pérdida del primer protón y así sucesivamente va disminuyendo el valor de las constantes.